15 curiosidades sorprendentes sobre Al Capone. Alphonse Gabriel Al Capone, nacido el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, es ampliamente conocido como el símbolo del crimen organizado durante la época de la prohibición en Brooklyn y Chicago. Se convirtió en uno de los gángsters más temidos de la década de 1930 y estuvo en la lista de los delincuentes más buscados por el FBI. A pesar de su infame reputación, Capone tenía seguidores y admiradores, incluso entre sus rivales. Pasó tiempo en prisión y fue liberado debido a problemas de salud, a pesar de que aún le quedaban 2 años de condena por cumplir. Falleció a los 48 años. Aunque se ha escrito mucho sobre este personaje controvertido, hoy te revelaremos 15 curiosidades inusuales sobre Al Capone que seguramente te sorprenderán. Antes de profundizar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Curiosidad número 1. Ingreso en las pandillas después de ser expulsado de un colegio católico. Capone asistió a un colegio católico, pero a pesar de ser un buen estudiante, detestaba las normas escolares y solía ausentarse con frecuencia. Gracias a su habilidad para pelear, ganó la admiración de algunos de sus compañeros. A los 14 años, tuvo una pelea violenta en la que golpeó a su maestra en la cara, lo que provocó su expulsión inmediata. Tras este incidente, intentó llevar una vida honesta, pero finalmente se involucró en actividades delictivas. En aquella época, las pandillas callejeras eran comunes en Nueva York y Capone se unió a ellas. Conoció a Johnny Torrio, un gángster calabrés 17 años mayor que él, quien lo introdujo en las peligrosas bandas juveniles de la época. Torrio se convirtió en su mentor, convirtiéndolo en su mano derecha y enseñándole sobre violencia extrema y diplomacia. Gracias a Torrio, las conexiones de Capone en el mundo del crimen se multiplicaron. Además, trabajó como guardaespaldas de Tony el Malo, Tourelli y Frankie Yale, donde aprendió sobre la extorsión. A los 26 años, Capone construyó su propio imperio del crimen, basado en el contrabando y la prostitución, que llegó a valer más de $1.000 millones, permitiéndole llevar una vida de lujo. Sin embargo, su prominencia en el mundo de la mafia atrajo la atención de las autoridades estadounidenses. Después de la promulgación de una nueva ley en 1927, Capone fue perseguido por el agente del Tesoro estadounidense Elliot Ness y el agente de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos, Frank J. Wilson. Wilson logró obtener pruebas incriminatorias por evasión de impuestos, a pesar de los esfuerzos de Capone por no dejar rastro. El error de Capone fue contratar como asesor de negocios a Edward J. O'Grady, quien resultó ser un agente encubierto y proporcionó información sobre la contabilidad de sus negocios a las autoridades estadounidenses. Durante la Gran Depresión, Al Capone se destacó por su iniciativa de construir los primeros comedores benéficos en la ciudad de Chicago. Este periodo de crisis económica mundial, que comenzó en octubre de 1929 en Estados Unidos, afectó gravemente a las empresas, que se vieron imposibilitadas de mantener los costos de producción y pagar los salarios de sus empleados. Como resultado, la tasa de desempleo se disparó del 3 al 25%. En ese momento, el gobierno no proporcionaba ayuda social a los pobres, lo que agravaba aún más la difícil situación de las personas. Sin embargo, Al Capone decidió tomar medidas para aliviar la difícil situación de los habitantes de Chicago. Consciente de la necesidad de alimentación básica para los más desfavorecidos, abrió comedores benéficos donde se servían sopas, café y rosquillas. Estos comedores se convirtieron en un salvavidas para aproximadamente 120.000 personas que se beneficiaron de ellos. Lo notable es que Al Capone no solo se limitó a financiar estos comedores, sino que también se involucró personalmente en su funcionamiento. En algunas ocasiones, se acercaba personalmente a los comedores para verificar que la ayuda realmente llegara a las personas necesitadas y para recibir personalmente el agradecimiento de los beneficiarios. Este gesto filantrópico de Al Capone generó un impacto significativo en la percepción que la gente tenía de los gángsters. Muchos ciudadanos comenzaron a admirarlo y a tener una imagen diferente de él, reconociendo su lado bondadoso y su preocupación por los menos afortunados. Sin embargo, Al Capone siempre dejó en claro que, a pesar de su actitud altruista, no debía ser considerado débil ni subestimado. En cuanto a los orígenes de Al Capone, es importante destacar que no proviene de un entorno familiar criminal. Cuando llegó a Estados Unidos, sus padres se establecieron en Brooklyn, cerca de los astilleros navales, y trabajaron de manera honesta.
Su padre era un hombre culto y educado que sabía leer, escribir y tenía conocimientos básicos de inglés. Después de renunciar a su trabajo en una tienda de ultramarinos, abrió su propia barbería. Siempre promovió el estudio entre sus hijos y valoraba la educación. Por otro lado, su madre era una mujer dedicada a su familia y a la costura. Al Capone tenía un hermano mayor, James Capone, quien luego cambió su nombre a Richard Hart. James/Richard se convirtió en un firme defensor de la ley seca, que fue promulgada en Estados Unidos. La ley seca prohibía la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas en el país, y James/Richard apoyó esta medida de manera enérgica. A pesar de su pasado prometedor y su crianza en una familia respetable, la vida de Al Capone tomó un rumbo diferente después de ser expulsado de la escuela. Comenzó a trabajar en diferentes empleos, como dependiente en una confitería, asistente en una bolera y luego como auxiliar en un taller de encuadernación. Estos primeros trabajos formaron parte de su trayectoria antes de ingresar al mundo del crimen organizado y convertirse en una figura icónica de la era de la prohibición en Estados Unidos. Durante su vida, Al Capone demostró su gusto por el lujo y el estilo, y una de las manifestaciones de ello fue su exclusivo Cadillac personalizado. Consciente de los peligros que enfrentaba como gángster, Capone decidió invertir en un vehículo que no solo reflejara su elegancia, sino que también le proporcionara seguridad. El Cadillac que adquirió fue un modelo 8 Town Sedan fabricado en 1928. Este automóvil de lujo era una verdadera fortaleza sobre ruedas, diseñado para resistir ataques y proteger la vida de su dueño. El vehículo estaba completamente blindado, equipado con alrededor de 3.000 libras de placas de acero que lo hacían tan resistente como un tanque de guerra. Además, las ventanas del automóvil estaban hechas de vidrio a prueba de balas, brindando una capa adicional de protección. El Cadillac también contaba con características defensivas especiales. En la parte trasera del vehículo, se encontraban agujeros estratégicamente ubicados que permitían a Capone y sus acompañantes realizar contraataques si se veían amenazados. Estos agujeros les brindaban la capacidad de disparar desde el interior del automóvil, ofreciendo una ventaja táctica en situaciones peligrosas. A pesar de la seguridad y el lujo que ofrecía, el Cadillac de Al Capone no permaneció en sus manos. Durante los problemas legales que enfrentó, las autoridades incautaron sus propiedades, incluido este icónico automóvil. En el año 2012, el vehículo fue subastado por la notable suma de $341.000, convirtiéndose en una pieza de interés histórico y en un testimonio tangible de la vida y el legado de uno de los gángsteres más famosos de Estados Unidos. El patrimonio neto de Al Capone está valorado en $1.300 millones, lo que evidencia la inmensa fortuna que acumuló a lo largo de su carrera criminal. Bajo su mando, más de 600 mafiosos operaban en su organización, contribuyendo a expandir su imperio y proteger sus intereses. A medida que el tiempo avanzaba, su riqueza crecía debido a la inflación, y se estima que en la actualidad alcanzaría una cifra similar, manteniendo su valor adquisitivo. Al Capone era conocido por su ostentoso estilo de vida. Disfrutaba de lujosos trajes y automóviles, y no escatimaba en gastos para demostrar su opulencia. Sus trajes eran llamativos y extravagantes, reflejando su personalidad y estatus. Además, su obsesión por las joyas era notoria, invirtiendo cuantiosas sumas en piezas preciosas que adornaban su imagen de hombre adinerado. Los puros de alta calidad también eran parte de sus gustos exquisitos, complaciendo a aquellos que tenían el privilegio de visitarlo en su opulenta mansión de Miami. La mansión de Miami, propiedad de Al Capone, capturaba la magnificencia de su estilo de vida. Sin embargo, tras su arresto, la propiedad fue vendida en 2016 por una cifra de $7,43 millones. Se cree que gran parte de la riqueza de Capone se basaba en sus negocios ilegales y su habilidad para evadir impuestos, lo que le permitía tener un flujo constante de efectivo. Esta realidad alimentaba su reputación como el rey del crimen. Además de su influencia en el mundo criminal, Al Capone recurrió al soborno como una táctica para mantener el control absoluto del crimen organizado en Chicago. No solo buscaba neutralizar a sus enemigos, sino que también necesitaba asegurarse la colaboración de las fuerzas del orden. Para lograrlo, sobornó a policías, abogados, jueces y políticos, quienes protegían a sus hombres de confianza y garantizaban su libertad de acción incluso mientras él estaba encarcelado. Al Capone destinaba grandes sumas de dinero anualmente al soborno, invirtiendo en su propia protección y poder. Esta estrategia le permitía mantener su dominio sobre el submundo criminal y aseguraba que su imperio
continuara operando sin obstáculos. Al Capone, uno de los mafiosos más notorios de la historia, fue responsable de la infame matanza de San Valentín en 1929, un episodio de violencia despiadada que dejó una huella imborrable en la época de la prohibición en Estados Unidos. Capone se enfrentaba a numerosos rivales en su búsqueda por el control del crimen organizado, entre ellos 5 miembros destacados de la famosa banda conocida como North Side Gun. En aquellos años, la ley seca provocó una intensa lucha por el control del tráfico de alcohol ilegal, lo que desató feroces enfrentamientos entre las distintas bandas y bañó las calles de Chicago en un mar de sangre. La mañana del 14 de febrero de 1929, día de San Valentín, Al Capone se consolidó como el líder del crimen organizado al ordenar a sus hombres que asesinaran a los 5 miembros clave de la banda rival, así como al Dr. Richard Swinger, quien trabajaba para ellos. El escenario de la matanza fue un almacén ubicado en la calle North Clark, donde los mafiosos de la North Side Gun se encontraban recogiendo un cargamento de alcohol. Los hombres de Capone se presentaron en el lugar simulando una redada policial, aprovechando que llevaban trajes de policía. Esta estratagema les permitió evitar un enfrentamiento directo y tomar el control de la situación. Los miembros de la banda rival intentaron detener la redada argumentando que ya habían sobornado a la policía, para garantizar una operación sin problemas. Sin embargo, una vez que los falsos agentes policiales tuvieron a los mafiosos bajo su control, los desarmaron, los pusieron contra la pared y les dispararon con armas de fuego, siendo las ametralladoras las más utilizadas en aquel sombrío episodio. A pesar de que cuando Al Capone fue arrestado años después no se encontraron evidencias concretas que lo vincularan directamente con la matanza, la responsabilidad siempre se le atribuyó. La noticia se difundió ampliamente a través de la prensa, y este acto de violencia extrema cambió drásticamente la imagen que Capone había proyectado con sus acciones benéficas, como la organización de comedores populares. A partir de ese momento, la sociedad lo percibió como un delincuente despiadado en lugar de un héroe. En la década de 1920, Al Capone se convirtió en una figura prominente en el mundo del crimen organizado de Chicago. Conocido como Scarface debido a una cicatriz en su mejilla izquierda, Capone se destacó por su liderazgo implacable y sus métodos violentos. Sin embargo, fue la masacre de San Valentín en 1929 la que lo catapultó a la atención nacional. La masacre de San Valentín fue un brutal asesinato en el que 7 miembros de la banda rival de Capone, liderada por George Bugs Moran, fueron acribillados a tiros en un garaje en Chicago. Aunque Capone no estuvo presente en el lugar del crimen, los periódicos de la época lo señalaron como el responsable y el enemigo público número 1. La prensa de 1929 lo retrató como un villano despiadado, y la opinión pública exigía justicia. El gobierno, presionado por la opinión popular, decidió investigar a Capone y sus actividades criminales. Aunque no se encontraron pruebas sólidas relacionadas con la masacre, las autoridades descubrieron evidencia de evasión de impuestos que finalmente condujo a su condena. En 1931, Capone fue sentenciado a 11 años de prisión por evasión de impuestos. Inicialmente, fue encarcelado en una prisión federal en Atlanta, donde aún podía mantener el control de sus operaciones criminales desde adentro. Sin embargo, en 1934, fue trasladado a la infame prisión de Alcatraz, una instalación de máxima seguridad en una isla remota en la bahía de San Francisco. Durante su tiempo en Alcatraz, Capone expresó su preocupación por su familia y mantuvo correspondencia con su hijo. También concedió una entrevista al reportero Howard Bryant, aunque las revelaciones que hizo en la entrevista fueron retrasadas y no se publicaron hasta años después. A pesar de estar en prisión, Capone no perdió del todo su popularidad. Continuó siendo objeto de admiración y recibía alrededor de 2.000 cartas cada semana de seguidores y curiosos. No temía la atención de los medios y utilizaba su posición para mantener su imagen y presencia pública. Una anécdota interesante sobre Capone es su relación con el golf. Se dice que él y sus hombres solían jugar al golf, utilizando sus bolsas para ocultar armas. En septiembre de 1928, mientras manipulaba su bolsa de golf, Capone disparó accidentalmente su arma, hiriéndose a sí mismo. Para evitar la publicidad negativa, fue llevado a un hospital bajo una identidad falsa. La imagen de Capone ha sido inmortalizada en el cine, donde actores como Robert De Niro han interpretado su papel en varias películas. Estas representaciones han contribuido a la idealización de su vida y han presentado una perspectiva más compleja de su personaje, alejada de la simple visión de un criminal despiadado.
Al Capone tenía otros apodos que sus amigos usaban para referirse a él. Aunque era conocido como cara cortada por su cicatriz en la mejilla, también le llamaban snorkel. Este término era común dentro de la jerga de las pandillas en la década de 1920 y hacía referencia a alguien que vestía de manera elegante. Capone era conocido por su gusto por los trajes finos, que importaba desde Italia. Al Capone sufrió de demencia debido a la sífilis contraída en su juventud. Aunque comenzó sus actividades delictivas en la adolescencia, como la prostitución, su promiscuidad le llevó a contraer sífilis a los 18 años. A lo largo de su vida, nunca recibió tratamiento médico adecuado para esta enfermedad, lo que finalmente le causó demencia. Durante su tiempo en prisión, su estado mental se deterioró considerablemente y requirió atención especial de enfermeras, a quienes llegó a atacar en varias ocasiones. Sus últimos días los vivió con una mentalidad similar a la de un niño de 12 años. Al Capone convirtió el crimen organizado en algo atractivo y ganó seguidores leales. Su influencia fue tan significativa que muchas organizaciones criminales actuales en Chicago existen debido a la admiración que generó. Al Capone llegó a ser amado por muchos, lo que contribuyó a su popularidad y al mito que se construyó en torno a él. Incluso hoy en día, muchas pandillas continúan causando estragos en Estados Unidos y la figura de Al Capone sigue siendo considerada increíble por muchos. Al Capone era un hombre amoroso con su familia. Estuvo casado con Mae Capone, a quien consideraban un esposo y padre ejemplar en su hogar. En su vida privada, Capone se comportaba como un hombre común y no como un criminal. Tuvo un solo hijo, Albert Francis Capone, a quien mantuvo alejado de sus negocios ilegales y siempre se preocupó por su bienestar, especialmente durante su tiempo en prisión. Su esposa estuvo a su lado hasta el final de sus días. Deirdre Capone, sobrina nieta de Al Capone, escribió un libro sobre su relación con su tío y ha compartido que él la trató con amor. Le enseñó a andar en bicicleta e incluso le enseñó italiano. Esperamos que esta información te haya resultado interesante y reveladora sobre Al Capone, una figura icónica en la historia de la mafia. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir más vídeos fascinantes como este. No olvides darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Si consideras que esta historia puede ser de interés para tus amigos y familiares, te animamos a compartir el enlace del vídeo con ellos. Ayúdanos a difundir este conocimiento. Agradecemos tus comentarios y sugerencias. Si tienes alguna información adicional o quieres compartir tu opinión, déjanos un comentario en la sección correspondiente.